Bien, entonces, bueno, chicos, lo que vamos a ver ahora es cómo para un ejemplo que hace uso de más de una tabla en MySQL, cómo podemos hacer inserciones y solicitar datos que están en más de una tabla física. Entonces comentábamos que el ejemplo típico para poder ver una variedad de los tipos de datos tradicionales que aparecen en el tema de las bases de datos es, bueno, un ejemplo que tiene que ver con el control de gastos. Nosotros vamos a tener, por un lado, una cierta cantidad de categorías a las que se les puede, digamos, asociar un determinado gasto en un determinado momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si alguien llevara en el día a día un registro, ¿verdad?, de lo que es el gasto para alimentos, el gasto en algún tipo de servicios, o para vestimenta, o para transporte, o para entretenimiento, o bueno, algún otro tipo de gasto, se podría registrar que la fecha, el monto y la categoría que está asociada a ese gasto. Entonces, nosotros vamos a trabajar generalmente cuando se trate del tipo de dato fecha con el registro de algún acontecimiento en el tiempo, ¿sí? Puede ser simplemente la fecha o puede ser la fecha y la hora cuando ya se necesita un dato mucho más preciso del momento exacto. Como un primer ejemplo es suficiente con que aparezca solamente la fecha. Entonces, como ocurre ante cada situación, en el caso de programación y también se da con el mundo de las bases de datos, no hacemos una lectura única del enunciado o nos enteramos de qué se trata la situación y vamos directamente a la implementación, sino que, bueno, lo que tenemos que hacer es analizarlo al problema, ver en términos de cuáles son los datos de entrada, cuál va a ser el proceso que hay que hacer sobre esas variables de entrada para llegar gradualmente a obtener los resultados, ¿sí? Entonces, cuando trabajemos con el tipo de dato float, o el que tiene parte decimal, en el tema de bases de datos, generalmente ese número lo que va a representar es una magnitud en dinero. Podría ser un precio o podría ser un sueldo, podría representar un monto de una compra o de una venta, el pago de una cuota, etcétera, ¿sí? En otros contextos también va a poder representar, obviamente, por ejemplo, distancias, o podría representar la altura y el peso de una persona, que también son magnitudes que tienen parte decimal. Lo que ya habíamos comentado de la fecha, y también vamos a tener una referencia a una categoría en la cual se va, en este caso, a aplicar el registro de un gasto personal. Entonces, lo que tendremos que hacer es decir, bueno, nosotros necesitaríamos, como vamos a, en definitiva, diseñar una tabla física, tener el ID. Vamos a hacerlo por ahora como una primera aproximación en cualquier orden y después lo podemos poner en un orden más adecuado, pero necesitaríamos saber la fecha, es decir, el momento en el que se registra ese gasto, el monto y la categoría. Entonces, si acá nosotros dijéramos la categoría en la que queremos imputar ese gasto es alimento, transporte, vestimenta, el pago de servicios, algún gasto en los salarios misceláneos o varios, ¿verdad? Entonces diríamos, bueno, acá seguramente va a aparecer una lista de valores y qué era lo que teníamos que hacer antes de ir a la implementación en la base de datos. Bueno, al menos extraer las listas de valores y llevarlas a sus propias tablas. Esta tarea, no todavía lo que es el diseño o el análisis de la situación, sino el posterior código de SQL o los pasos que vamos a hacer desde el PHP-MyAdmin, ya lo vamos a detallar por escrito, qué es lo que necesitamos que cada uno sepa hacer, ¿sí? Entonces, lo que es el análisis y el diseño, ahí vamos a tener como una cierta flexibilidad, porque lo que nos interesa en este momento es a futuro ver el enlace que hay entre una columna de un campo en una tabla física de una base de datos y la relación que hay con las variables en el mundo de la programación. Entonces no vamos a evaluar en profundidad lo que sería aplicar todas las formas o todas las reglas de normalización de tablas en la base de datos, ¿sí? Pero acá sí podríamos identificar una lista de valores, entonces vamos a extraer esa lista de valores, acá vamos a poner efectivamente el ID y la categoría, y entonces en esta columna, si la vamos a diseñar en forma un tanto directa, la vamos a llamar FK, o sea, el foreign key, la clave extranjera o la clave externa, a una clave primaria de esta tabla que vamos a denominar, por ejemplo, TBL categorías. Y esta otra tabla la podríamos denominar, por ejemplo, TBL gastos, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar acá? Un ID que ya sabemos, se llama simplemente ID, la columna de la clave primaria física. En este otro caso también se vuelve a llamar simplemente ID, esa tabla. Vamos a poner un ID incluso en las denominadas tablas de relación. Nosotros tenemos por un lado lo que denominamos tablas de datos, que pueden o no tener una serie de transacciones permanentes, o sea, una tabla en donde permanentemente estamos aplicando altas, bajas, modificaciones, consultas, o bien una tabla de datos, que es una tabla de base, que está normalizada, generalmente representando una lista de valores, pero que no tiene estas transacciones de forma tan habitual o tan frecuente. Por ejemplo, una lista de países o la lista de las provincias, etc. Esas son las tablas de datos, que pueden o no tener cierta frecuencia en las operaciones. Y por otra parte vamos a tener lo que son las tablas de relación. Generalmente es una colección de claves foráneas y algún otro dato extra, como por ejemplo una marca temporal. Entonces, esas tablas, si bien no necesitan en forma estricta una clave primaria, también vamos a diseñar una clave primaria para esas tablas de relación, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las categorías sobre las que vamos a trabajar? Vamos a poner unas cuantas solamente. Básicamente en los gastos que haríamos del día a día, tendríamos lo que tiene que ver con alimentos, con transporte, bueno, los que ya no son quizás tan habituales, pero sí se hace quizás algo cada mes, lo que tiene que ver con vestimenta. Vamos a ver algo, por ejemplo, de entretenimiento. Entretenimiento, ¿sí? Y, bueno, algún gasto que sea sobre una categoría que se llama varios o misceláneos. Después esto se puede ampliar. Básicamente lo que nos interesa es la idea de extraer una lista de valores. Y ahora, en esta otra tabla de gastos, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, aquí sí vamos a necesitar el propio ID de la tabla. La fecha la vamos a colocar en el formato que espera MySQL para la fecha, es decir, es una cadena de caracteres que tiene el formato 4 celdas. Para el año, guión alto, 2 para el mes, guión alto, y 2 para el día. Vamos a ponerle acá un formato, simplemente texto, y para lo que serían los montos, no hace falta porque esto es a nivel del análisis, solamente que lo hacemos acá en el Excel, pero podríamos ponerle, digamos, una categoría de moneda y que aparezca, bueno, acá, cualquiera, da igual, creo que ya lo pasamos acá, pero es una anécdota solamente. ¿Está? Bueno, acá vamos a poder registrar unos cuantos gastos, vamos a poner la fecha en lo que sería una especie de tablita en una prueba de escritorio, lápiz y papel, de lo que es una fecha en MySQL, un cierto monto, 150,63, y que pertenezca, por ejemplo, a la categoría 2. Después, algo también en el año 2019, que sea por 230 pesos y que sea de la categoría 1. Y esto podría ser, por ejemplo, el día de ayer, pongámosle, no sé, también 350,75 y categoría 1, nuevamente. ¿Está? Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer ahora? Fijarnos el orden en el que vamos a crear las tablas. Entonces, como en esta tabla nosotros vamos a tener una columna que actúa como clave foránea, es decir, esta clave extranjera, los valores de esta columna dependen de quiénes, bueno, de los valores que tengamos para las claves primarias en esta otra tabla. Entonces, primero tendríamos que crear la tabla de la cual depende la tabla de gastos, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, fijémonos acá. Hoy vamos a ver también cómo exportar las bases de datos, cómo poder llevar la información desde un gestor, desde un motor de base de datos a otra máquina, es decir, cuando yo les pase alguna base de datos ya prediseñada con algunas tablas y algunos registros, o cuando ustedes tengan que hacer entrega de los talleres, de los scripts de las bases de datos, o pasársela entre compañeros, digamos, del mismo equipo de desarrollo, ¿sí? Hay una forma que es la recomendada, y hay una forma que es como intuitiva, que uno diría es mucho más fácil o más directa, pero que no se recomienda hacer, ¿sí? Bueno, acá yo ya tenía una base de datos previa, que se llama DB gastos, pero de todas formas vamos a crear una nueva base de datos que le vamos a poner DB gastos comisión 4. Ya una parecida a la que vemos en este ejemplo típico, vamos a poner DB gastos comisión 4 en este caso, ¿sí? Para crear la base de datos vamos a hacer clic en base de datos,
llenamos esta caja de texto con el prefijo db y ponemos crear. Esto también vayan como haciendo unos micro ejemplos, vayan practicando cómo crear la base de datos, pueden hacer casi todo en forma visual, no hay problema, ¿sí? Y el cómo exportar o importar scripts, ya lo vamos a ir viendo también en detalle. Entonces acá vamos a crear la primera tabla. La tabla que hay que crear, en primer lugar, se llama TBL categorías. Entonces vamos a poner acá TBL categorías y vamos a tener dos columnas, porque es una simple lista de valores, ¿sí? Pongamos acá continuar. Bueno, la primera columna, ya sabemos, se tiene que llamar simplemente ID. Vamos a poner acá que sea un índice, es decir, la clave primaria. Esperemos que se despliegue. Ponemos continuar aquí, y aquí ponemos auto incremental. Y la otra columna se va a llamar simplemente categoría, va a ser del tipo de dato varchar, y con una extensión de 50 ya es suficiente. Bueno, hacemos clic en guardar, esperemos a ver si la crea a la primera de las tablas de la base de datos, de la cual depende la tabla de gastos, ¿sí? Bueno, para crear esa segunda tabla, lo que podríamos hacer, porque es para no perder tampoco la práctica, vamos a poner aquí Windows R, vamos a poner CMD. Esperemos a que lance el símbolo del sistema y ponemos, bueno, no importa, ahí vamos a tener dos ventanas, no hay problema, tenemos esta. Bien, y vamos a entrar a MySQL, -u root -p, sin contraseña en este caso, y si ponemos show databases, lo vamos a decir tal cual se escribe. A ver, vamos acá, clic en Home, admitir por aquí. Entonces vamos a poner use, debe gastos, comisión 4. Y ahora vamos a poner show tables, show tables. ¿Está? Tenemos una sola tabla por ahora. Bueno, veamos si es que podemos poner F5 por acá. Y bueno, mientras, disculpen chicos que se trabe tanto, esto no sé si es que al menos se escucha bien, o se traba muchísimo, pero bueno, hemos creado por ahora la primera tabla, que es una lista de valores, que es la tabla de categorías, y ahora vamos a crear la tabla de gastos. Bueno, para crear esa tabla de gastos, si lo quisiéramos hacer a través de la consola, vamos a poner acá create la table, vamos a ponerle tbl gastos, vamos a poner acá una indicación de un paréntesis abierto, y vamos a poner, por ejemplo, el ID, que va a ser un int no nulo, autoincremental, y además va a ser la clave primaria. Entonces vamos a poner acá primary key. Y hasta que no se ponga punto y coma no se completa el comando, ¿sí? Después, bueno, no importa tanto el orden, lo podríamos hacer en el orden en el que la habíamos diseñado aquí. A ver si la podemos ver. Veamos, acá. Bueno, pongamos entonces la fecha, que va a ser de tipo date, y también podríamos poner que sea no nula. Vamos a poner el monto. Vamos a dar un tipo de dato float, también un campo que sea no nulo. Y después, bueno, podríamos poner la clave foránea. Si es una clave foránea, vamos a darle un nombre especial al campo, por ejemplo, FK, categoría, que sea un entero, no nulo. Y ahora vamos a poner acá foreign con G, foreign key. Y vamos a decir, bueno, de todas estas columnas que hemos diseñado hasta ahora, ¿cuál es la que actúa como clave foránea? ¿Cuál de las cuatro? ¿El ID, la fecha, el monto o FK categoría? Entonces, FK categoría es la foreign key. Y después tenemos que poner a quién hace referencia. Entonces vamos a poner references
y después el nombre de la tabla a la cual hace referencia a esta tabla, que en este caso es TBL. ¿Qué TBL? Pues TBL categorías. La tabla categorías es la que contiene una columna, que al ser este campo, esta categoría, una clave foránea, tiene que hacer referencia a quién, a la clave primaria de TBL categorías en su columna ID. Después hay que colocar on update. Ya sabíamos que, o habíamos sugerido que las modificaciones se realicen en cascada, y después, cuando se requería hacer una eliminación, entonces, cuando, acá se puede traducir el on como cuando, se intente aplicar un delete que se haga en forma restrictiva. Cerramos, y podríamos poner acá el engine igual a INODB. INODB era la tecnología que nos permitía, ¿qué cosa? Tener gestionada de forma automática lo que es la integridad referencial, ¿sí? No permitirnos hacer inserciones o modificaciones o eliminaciones que dejen en un estado inconsistente la base de datos. ¿Está? Entonces, vamos a dejar esto por ahora acá pendiente. Vamos a nuestra base de datos de gastos comisión 2, 4 en este caso, porque ya teníamos una gastos genérica. Y ahora tenemos que ver las dos tablas que forman esta base de datos, ¿sí? Bien, veamos, esos son, bueno, errores que tienen que ver con mi máquina, lamentablemente. No se preocupen, está bien creadas las dos tablas. Entonces, si aquí, por ejemplo, quisiéramos dar de alta una serie de categorías, necesitamos primero datos en esta tabla, porque el de gastos depende de la tabla de categorías. Entonces acá podemos hacer clic en insertar, y damos algunos nombres, ¿verdad? Entonces pongamos acá, por ejemplo, alimentos. Acá podríamos poner, bueno, ya estaba previsto aquí transporte. Se empieza a continuar. Bueno, esperemos a que se den esas altas. ¿Qué va a hacer? Paciencia. Vamos a poner insertar nuevamente. Pongamos acá, por ejemplo, vestimenta y servicios. Bueno, hasta tanto se den de alta esas dos nuevas filas. Si, para repasar, quisiéramos tener una descripción de cómo está formada internamente cada tabla, ¿qué poníamos? El comando desc. Pongamos tbl categorías. Y si queríamos una descripción de gastos, tbl gastos. Esto nos da la estructura interna de la tabla. Vamos a hacer un select asterisco from tbl categorías. Bueno, tenemos que nos dé la lista completa. Y ahora, bueno, si quisiéramos nuevamente tener acá memoria de los comandos y ver cuál es la estructura de la tabla de gastos, ¿cómo podríamos hacer una inserción? Ya saben que estamos trabajando con las operaciones correctas en forma muy directa, porque, bueno, la idea es presentar lo mínimo indispensable que se necesita conocer desde el punto de vista de la base de datos para después hacer la conexión desde la programación. Bueno, si nosotros quisiéramos hacer una inserción en el orden exacto en el que fueron declaradas las columnas cuando se crea la tabla física, ¿qué formato va a tener ese insert? Vamos a poner acá insert into tbl gastos, vamos a poner directamente values, porque vamos a pasar en el orden exacto en el que fueron creadas las columnas. Y acá vamos a poner lo siguiente. Veamos. Bueno, para el caso del ID, ¿qué vamos a poner? Null, porque esa indicación nos decía que le digamos al motor, no que queremos asignar el valor null, sino que por ser una clave primaria, autoincremental, calcula automáticamente el valor para el siguiente ID. Después la fecha se considera una cadena de caracteres para MySQL y se pone en el formato, por ejemplo, los 4 números del año, _ alto los 2 del mes, _ alto los 2 del día. ¿Sí? Después el monto.
Esto podría ir o no entre comillas simples, es un número con parte decimal, o sea que lo podemos poner directamente como número, pero tampoco estaría mal ponerlo con comillas simples. Y la categoría tiene que ser un número que esté relacionado con un valor ya existente como clave primaria de la otra tabla. Por ejemplo, que sea sobre la categoría 2. ¿Está? Si queremos hacer otra inserción, podríamos poner acá, por ejemplo, otra fecha de julio del año pasado, que sea ya más bien, digamos, a la semana siguiente. Poner acá 236,50, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser la misma categoría. Pongamos algo un poco más reciente, aquí, 2020, 10. Disculpen, chicos, acá. Vamos a hacer que sea el 8 de octubre y categoría 1 de alimentos. También 175 pesos. ¿Está? Bueno, necesitamos algunas entradas para poder hacer las consultas que siguen. Este podría ser el mismo día en otra categoría y poner, qué sé yo, 1500. ¿Está? Bueno, ya tenemos algunas filas también en esta tabla. ¿Sí? Bueno. La información que tenemos está por ahora en dos tablas físicas diferentes. ¿Está? Ahora, vamos a suponer que nosotros hacemos un select, el típico select asterisco. ¿Qué significaba el asterisco? Todas las columnas. Y queremos hacer un listado completo, entonces no vamos a especificar nada con where, vamos a poner directamente from tbl gastos. Punto y coma, y ahora obtenemos estas 4 filas. ¿Sí? Después, bueno, la idea, nuevamente, vamos a ir viendo varios pequeños ítems muy importantes para cuando hagamos el enlace desde el mundo de la programación. Ahora, la idea sería, ya que podríamos hacer un select asterisco from tbl categorías, ¿sí? La pregunta sería, bueno, ¿cómo podemos hacer una tercera tabla, que vamos a llamarla una tabla virtual, porque no va a existir en forma física lo que nosotros vamos a ver a continuación con la siguiente consulta, sino que va a ser una combinación de información que aparece en tablas físicamente diferentes. ¿Está? ¿Cuál sería una forma como más natural de ver esta tabla, la tabla de gastos? Quizás al usuario lo que le interesa cuando pida algún listado o haga alguna búsqueda es ver en forma más amena o más agradable esta tabla. ¿Sí? Acá es como que está el mayor porcentaje de información útil. Lo que tenemos que hacer por una cuestión de normalizar la base de datos es quitar la lista de valor de la categoría, ponerla en su propia tabla. ¿Sí? Ahora, no sé si es que ya lo habíamos mencionado o no, ¿cómo podíamos hacer para que aquí, en lugar de que aparezca el número que corresponde a la clave foránea, aparezca el nombre de la categoría correspondiente? Porque si nosotros hacemos el select asterisco ¿Se puede hacer con un join? con la tabla de gastos, aparece directamente así, ¿sí? Bueno, si alguien, claro, ya lo conoce por anticipado, bueno, yo ahí, de nuevo, ¿verdad? Le pido un poquitito de paciencia por si ya lo vieron o lo avanzaron en el libro de SQL que habíamos pasado, que era para hacer esa lectura fuera del tiempo de clase. Claro, la alternativa correcta que vamos a utilizar es el uso del join, ¿sí? Además, porque ya tenemos nosotros aquí la indicación de que se haga con InnoDB, pero podríamos en algún caso recibir tablas que no estén con la tecnología InnoDB, entonces no podríamos garantizar si es que efectivamente está o no en un estado consistente la base de datos, ¿sí? Nosotros ya de movida estamos haciendo que todas las relaciones de clave foránea se den en forma correcta, ¿sí? Entonces veamos una primera intuición de cómo uno lo haría, pero sin el join, para después ver cuál es la utilidad que sí tiene el join. Bueno, si no lo vemos ahora con algún ejemplo concreto, es porque tenemos que trabajar con tablas que no estén, digamos, íntimamente vinculadas desde la propia creación con lo que es la clave foránea. Entonces, bueno, vamos a ir haciéndolo como paso por paso. Después, como yo les decía, en esta práctica de crear los scripts, importar y exportar las bases de datos, yo ya les daré algunas bases de datos ya prediseñadas para no tener que hacer siempre todo letra por letra, ¿sí? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, vamos a poner la fecha, o podemos poner la categoría, la fecha y el monto, uno diría, bueno, después del select tenemos que indicar qué cosa queremos recuperar. Entonces uno diría, bueno, nosotros queremos la categoría, lo vamos a ir haciendo al principio, digamos, mal a propósito, para que surjan esas inquietudes ya como
en forma natural, pero uno diría, bueno, después del select hay que indicar qué cosa quiero extraer. Entonces, quisiéramos la categoría, quisiéramos la fecha y el monto. La fecha y el monto. Bueno, no lo vamos a hacer al enter, porque si no, bueno, no podríamos, digamos, corregir la línea anterior. Pero, ¿cuál sería como un pequeño inconveniente en este momento si nosotros queremos hacer el select de esta información? Bueno, a ver, ahí. ¿Cuál es el inconveniente? Si es que hay algún inconveniente, digamos, porque nosotros después del select tenemos que indicar qué cosa queremos recuperar. Y en este caso queremos recuperar la categoría, la fecha y el monto del gasto aplicado a esa categoría en ese momento. Bueno, el problema sería... tabla distinta. Claro, el problema es que la categoría pertenece a una columna que está en esta tabla física y la fecha y el monto son columnas de otra tabla física. Por lo tanto, no lo podemos indicar simplemente con el nombre de la columna física. Vamos a tener que agregarle una información extra. También hay dos alternativas. Vamos a ir por la alternativa más directa. No es la que, bueno, en realidad cualquier alternativa válida sirve, pero cuando necesitamos obtener información de tablas diferentes, hay que colocar un prefijo para que le podamos decir al SQL de dónde exactamente tiene que obtener cada porción de los datos. Entonces, si por ejemplo queremos la categoría, en realidad no podemos poner categorías secas. Una alternativa válida sería poner el nombre de la tabla, por ejemplo, TBL, categorías, punto y el nombre de la columna o del campo. Entonces, en este caso ya no hay, digamos, confusión de cómo se llama la columna y a qué tabla física pertenece. Queremos la columna categoría de la tabla TBL categorías. ¿Qué más? Porque después del select, separado por comas, indica qué cosa queremos recuperar. ¿Qué más tenemos que colocar acá? Bueno, lo que es la fecha y el monto será a partir de quién. TBL gastos punto fecha. Y TBL gastos punto monto. Esos son en principio los tres campos que queremos. Como pertenecen a tablas distintas, se tiene que poner un prefijo. Una forma de hacer un prefijo de tabla es poner directamente todo el nombre de la tabla. Después, ¿qué vamos a colocar? From. Y después del from tenemos que indicar desde dónde se obtienen los datos. Entonces aquí, fijémonos una cosa. Si nosotros pusiéramos que queremos obtener estos datos desde TBL, categorías, coma, TBL gastos, ¿sí? Pongamos enter y pongamos, pero sin dar enter todavía, el punto y coma aquí. Entonces, nosotros tenemos cuatro filas en la tabla de gastos, ¿sí? Hacemos esta consulta SQL, todavía no ponemos enter porque, bueno, vamos a poner a propósito aquí de forma anticipada el punto y coma, pero cuando demos enter, nosotros esperaríamos ¿cuántas filas? ¿Qué nos diría la intuición? O sea, lo que nosotros realmente queremos que se muestre. Si hay, por ejemplo, 4 gastos que están registrados, y lo único que queríamos hacer, que no es poca cosa, es que este número sea reemplazado por su correspondiente nombre de categoría, si pedimos estos datos, esperaríamos obtener ¿cuántas filas? 4. Claro, tendríamos que obtener 4 filas en principio, ¿sí? Bueno, ¿ahí se logra escuchar algo o se corta? Sí se escucha entrecortadito hay veces. Pero bueno, llega más o menos a entenderse, ya sé que es una molestia enorme, pero bueno. Bueno, vamos a hacerlo lo mejor que se pueda, ¿sí? Bueno, si ahora nosotros pusiéramos enter, en realidad, porque está mal a propósito, por eso dijimos, bueno, mantengamos en suspenso y poner el enter después de este punto y coma anticipado, está, pero fijémonos qué es lo que devuelve. Bueno, hasta que esto lo haga o lo ejecute finalmente, sí, esperemos acá un momento, ¿qué va a hacer? Uno esperaría tener 4 filas nada más, pero vamos a ver que se siguen generando. ¿Ven? Se generan 16 filas, que no es lo que nosotros esperábamos obtener. ¿Por qué? Bueno, porque
como nos está faltando acá una cláusula, no lo vamos a hacer en primer término con un join, o con un inner join, o un left join, o un right join, ¿sí? Vamos a usar solamente el inner por ahora, pero no todavía en el primer ejemplo, ¿sí? Lo que ocurre es que, recuerden, las tablas se consideran conjuntos. Entonces, como acá no hay una indicación explícita de qué forma se tienen que enlazar entre sí los datos, lo que hace SQL es trabajar con lo que se llama el producto cartesiano. Entonces, cuando nosotros vemos y lo podemos detectar a simple vista, no siempre es tan directo esto de darnos cuenta de que algo raro pasa con lo que nos devuelve la consulta de SQL. Acá, porque tenemos solamente 2 tablas y no hay tantos datos en cada tabla. En otros casos va a ser mucho más complejo saber si efectivamente hicimos todas las relaciones que necesitábamos entre tablas, ¿sí? Entonces, como en este caso se hace el producto cartesiano, teníamos 4 filas en este conjunto, 4 filas en este otro conjunto. Como no lo pusimos de forma explícita, SQL hace todas las combinaciones posibles. Entonces vamos a hacer una nueva variante. Entonces, aquí, antes de poner el punto y coma, si no conociéramos todavía la idea de join, podríamos poner, ¿qué cosa? Un where. Y ver qué relación hay entre los datos de las diferentes tablas. ¿Qué relación se tiene que cumplir? ¿Qué relación esperaríamos que se cumpla entre los valores de alguna columna de alguna tabla y los valores de otra columna en otra tabla? Esas relaciones se pueden expresar, según sea el caso, en forma relacional o lógica, ¿sí? Rara vez vamos a poner... Puede ser que el ID de gastos tiene que ser, no, digo, el ID de categoría tendría que ser igual al ID de F categoría, algo así. Claro, lo que necesitamos es que esta columna sea igual, celda por celda, es decir, fila, ¿a quiénes? Bueno, a algunos de los valores que aparecen acá como clave primaria, lo que sería hacer que tabla gastos, punto, FK categoría, coincida con quién? Con TBL categorías, punto, ID. Bueno, eso es lo que estaría correcto en forma intuitiva. Pondríamos acá, no importa el orden porque es una igualdad, entonces podríamos poner TBL categorías punto ID igual a TBL gastos.fk categoría. A ver. Y aquí vamos a obtener, ya vamos a hacer un select asterisco from los gastos. Vamos a hacerlo directamente. Select asterisco from TBL gastos. Bueno, aparte, nosotros lo pedimos en este orden. Si queremos, podríamos hacer lo siguiente, poner fecha, monto y después la categoría. Vamos a modificarla rápidamente. TBL categorías, punto, categoría. Quitemos esto. No estaría mal, pero solo como para que veamos la coincidencia de la clave foránea con el nombre correspondiente. Esto no haría falta. Pongámoslo solo por curiosidad. Que nos dé el ID de los gastos, la fecha, el monto y el nombre de la categoría. ¿Está? Y después vamos a poner el from, desde dónde, y el where, y el criterio. Y después vamos a hacer nuevamente el select asterisco from TBL gastos. Bueno, entonces acá tenemos, porque la modificamos a propósito a esa sentencia select, las mismas columnas, es decir, el ID, la fecha, el monto, y acá en lugar de aparecer el número de la categoría aparece el nombre. Pero esta tabla no existe físicamente en la base de datos. Nosotros estamos haciendo una tabla virtual que consiste en hacer un select que extrae información de diferentes tablas físicas. ¿Está? Entonces, una primera forma de hacerlo, que no es que esté mal, pero no es la mejor de todas, es poner una cláusula where y poner directamente esta igualdad aquí, ¿sí? Bueno, no lo vamos a anotar hoy al cambio en cuanto al efecto que tiene la variante que usa lo que se denomina el inner join, pero de todas formas la vamos a ver, y bueno, más adelante cuando se vayan dando los diferentes casos lo vamos a poder justificar, ¿sí? Entonces pongamos acá algo. Profe, Sí,
¿Por qué dice que no es la mejor forma esta? ¿Qué tiene de mala esta forma? Bueno, esta forma lo que tiene de malo o de muy, muy malo es que hace hincapié en lo que es la coincidencia exacta de datos. Entonces, como nosotros ya le decíamos hace ratito, de movida hemos hecho hincapié en esto de la integridad referencial, no va a quedar ningún dato descolgado, ¿sí? Pero hay que prepararlo porque se requieren a lo mejor más tablas o más filas. Cuando no se tiene en forma explícita lo que es la integridad referencial o las claves foráneas y uno utiliza el igual, puede ser que no se dé la totalidad de los datos en el select o en el listado, ¿sí? Por ejemplo, si esto no estuviera normalizado, si esto no se hubiese hecho con clave foránea, etcétera, etcétera, ¿sí? Es decir, que no se le prestó atención a la integridad referencial. Vamos a suponer que, pero bueno, ya es entrar en otro terreno, que nosotros tendríamos esto. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo lo que es correcto en forma directa, pero no siempre nos dan sistemas que ya estén todos, digamos, maravillosos, normalizados, que anden perfectos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurriría si nosotros quisiéramos hacer con el where y con la igualdad exacta una consulta entre estas dos tablas? ¿Quién no aparece? ¿Quién no aparecería? Bueno, esta fila no puede aparecer, ¿por qué? Porque hay una inconsistencia en la base de datos. Acá aparece un número 9 que no figura como clave primaria aquí. Por lo tanto, no se puede recuperar o no se puede hacer que haya una correlación entre este registro con ninguno de los que figura aquí. Como nosotros estamos trabajando con un where y con la igualdad fuerte, como no hay nada que coincida con este registro no va a ser parte del listado. Pero sin embargo es un gasto que sí se hizo. ¿Está? Pero esto vuelve a partir de la idea de que esta tabla o esta base de datos no está con la integridad referencial. Entonces hay veces en las que uno necesita, aunque las tablas no estén del todo normalizadas o no se cumpla, porque no se previó o no se lo aplicó en su momento desde cero, la integridad referencial, pero uno quiere ver todos los registros asociados. ¿Está? Nosotros estamos viendo, de nuevo, el caso como ideal, súper práctico, que siempre funciona bien. Pero bueno, veamos ahora, y no lo vamos a aclarar, digamos, ya mismo, pero vamos a ver después ya ejemplos prediseñados en donde se note el por qué no nos conviene trabajar directamente con el where y con el igual, ¿sí? Pero bueno, veamos la siguiente variante. A ver, vamos para acá, paciencia. Vamos a ver esto. El from. Entonces, acá lo que tendríamos que poner es una de las tablas TBL categorías y vamos a poner en este caso join, la otra tabla, que es gastos. Y ahora vamos a poner on y ahora vamos a repetir esta cláusula que estaba en el where. Entonces vemos que nos da la misma tabla, o sea, el resultado final es el mismo, ¿sí? Primero los veamos y después, bueno, vamos a ver el por qué nos conviene usar el join. Lo que pasa es que para esta tabla, bueno, no está justo ese caso previsto. Nosotros lo que vamos a hacer es trabajar con el from. Vamos a poner acá categorías solamente, hay que mencionar alguna tabla primero. Vamos a poner inner join, la otra tabla, el on y la igualdad. Nosotros vamos a trabajar con esta variante, ¿sí? En algunos otros casos, digamos que hay que ir ya dándolos en forma ya prediseñada, ¿está? Porque de nuevo, esto lo van a ver con todo detalle en la materia específica el año que viene. Pero como las tablas se pueden considerar conjuntos, ustedes pueden hacer después lo que se denomina un left join, o sea, el cómo, en qué orden se unen las tablas, si es la izquierda con la derecha o la que está a la derecha con respecto a la que está a la izquierda, si esto fuera una sola línea de texto, a quienes están mencionando antes y a quienes después, ¿sí? Pero bueno, esos casos a nosotros no nos van a interesar porque vamos a trabajar ya con las claves foráneas correctamente diseñadas desde un primer momento. Entonces lo que vamos a hacer es evitar la cláusula where y esta forma, digamos, de indicar la igualdad en forma directa, y vamos a trabajar con esta
relación entre tablas, ¿sí? También se puede hacer, si hubiera una tercera tabla, una cadena o un encadenamiento de inner join. Queremos hacer que una tabla se relacione con otra, que esa a su vez se relacione con otra, que esta se relacione con otra, y así. Es como que siempre se va a hacer de a pares. Pero bueno, hay que ir como paso a paso. En una primera clase, digamos ya práctica, vimos una tabla, pudimos ver un ejemplo básico de alta, baja, modificación y consulta. Ahora estamos viendo un alta en dos tablas distintas, pero cuando ya tenemos integridad referencial, y vemos cómo extraer datos de más de una tabla, pero solamente tenemos dos, ¿sí? Vamos a hacer lo que nos resulte esencial a nosotros como para ver bueno, los ejercicios que sean parte del taller o de algún práctico. Pero bueno, paciencia, no la vamos a agotar porque si no, bueno, no terminaríamos nunca de hablar del tema de base de datos. Ya saben que hay un curso anual completo en sistemas en tercero y otro curso anual completo en quinto. Entonces nosotros estamos viendo como lo más directo, que es lo que nos interesa. Con respecto al tipo de datos fecha, por ejemplo, podemos manipular cada una de las partes y después cuando los campos de tipo float representen magnitudes de dinero, compras, ventas, precios, sueldos, valores de cuota, honorarios, algún tipo de, no sé, de descuento que se tenga que aplicar, etcétera. Bueno, o cualquier otra medida con parte entera, o sea, pueden ser alturas, pueden ser pesos de productos que tengan kilos y gramos, pueden ser distancias, pueden ser volúmenes de líquidos, etcétera. Bueno, vamos a poder hacer una serie de operaciones también sencillas en las columnas que sean numéricas, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo podríamos calcular el monto total de gastos? O sea, el gran total de gastos. Y ahora vamos a trabajar solamente con la tablita de los gastos, sin hacer el join con la otra tabla, ¿sí? Vamos a trabajar sobre algunas operaciones que podemos hacer en esta columna, que es numérica, y algunas operaciones que podemos hacer sobre esta columna, que es de tipo fecha, ¿sí? ¿Cómo podríamos calcular el monto total, todo lo que se gastó hasta ahora? Bueno, en ese caso podríamos tener la solicitud con un select y podemos usar la función que es nativa a MySQL, al lenguaje SQL, que es la función sum. Y acá, ¿qué vamos a poner? Bueno, en este caso, el monto. Vamos a poner from ITBL gastos. Entonces, bueno, ahora no nos interesa este detalle, sí podríamos hacer el redondeo y mostrar en el mundo de la programación lo que es el dato ya calculado, pero en este caso lo que nos interesa a nosotros de los datos que están almacenados en las bases de datos es que, bueno, es justamente una persistencia que no tiene que ver con la presentación. Es decir, acá no podemos poner, por ejemplo, bueno, en realidad sí se podría, pero no tiene sentido, poner el total de gastos es y el signo pesos y el valor, porque no estamos haciendo la parte de lo que es la presentación de los datos. Acá se persisten los datos, ¿sí? Pero bueno, si nosotros hacemos esta suma, nos va a dar este total, ¿sí? Esto, bueno, ya tiene que ver con alguna representación interna que hace, por alguna razón, el gestor. ¿Está? Ahora, con eso se calcula la sumatoria de una columna completa. ¿Cómo podríamos obtener el total, pero solamente de la categoría de transporte? Cuando en otros ejemplos, un poquito más complejos, a algún equipo le toque hacer uso de fecha y alguna cantidad en dinero, esto podría ser para quienes hagan, por ejemplo, el ejercicio de una gestión muy, muy simple. O sea, simple no quiere decir que sea fácil y rápida de hacer, ¿sí? Simple quiere decir que, bueno, todavía no le vamos a vender a nadie esto a cambio de dinero. Son las ideas clave que hay que ver durante el primer año para que ayude en vacaciones a que ustedes estudien por su cuenta también y les facilite el aprendizaje para lo que se ve el año que viene, ¿está? Pero si algún equipo desarrollara para el segundo taller lo que es una gestión de, bueno, los servicios a la habitación de un hotel, es decir, bueno, yo pedí, no sé, que me lleven un postre o un sándwich o una gaseosa, etcétera, bueno, podríamos tener las columnas que correspondan. Por ejemplo, el número de habitación, la fecha o la fecha y la hora y el monto, ¿sí?
Entonces, bueno, después, ¿cómo haríamos para calcular el total de los montos de lo que es servicios a la habitación? Bueno, una sería hacerlo con Con un suma. where. Claro, entonces si ahora, en vez de querer calcular sobre toda la columna, solamente queremos hacerlo sobre la categoría de transporte, y transporte es la categoría 2, haríamos la misma idea, incluso la vamos a ir separando a estas partes de la sentencia en distintas líneas, ¿sí? Y aquí, ¿qué podríamos poner? Claro, el criterio con el que vamos a filtrar. No, Where categoría. claro, y acá, bueno, como trabajamos sobre la tabla de gastos específicamente, vamos a poner FK categoría igual a 2. Entonces nos da solamente lo que solicitamos, la suma total de lo que corresponde a la categoría 2. Bueno, si lo sumáramos acá, aunque se los decimos, acá dice punto 50. 50 y punto 36 da 86, y acá 0 y 6 da 6, 5 y 3, 8, 1 y 2 da, bueno, 386 con 86. O sea que hemos sumado solamente lo que correspondía a la categoría 2. Bueno, tomamos acá porque ya está a mano esto que tenía el join con el nombre de la categoría. ¿Está? ¿Cómo podríamos hacer para calcular lo que corresponde a la categoría 1? Uno diría, es lo mismo. Vamos armándola de nuevo a la sentencia, y acá en vez de 2 ponemos 1. Obtenemos ese dato. Para la categoría 3 no hay nada. Para la categoría 4, la misma sentencia, y acá en vez de 2 o de poner 1, pondríamos 4. Y tenemos por separado los 3 resultados. ¿Se entiende esta parte? Hicimos simplemente 3 veces una sentencia muy parecida para calcular sumatorias a nivel de una columna, pero en cada una de las categorías por separado. Primero la 2, después la 1, después la número 4. Con la 3 no hay nada, o sea que si lo intentáramos, de todas formas, nos daría nulo. ¿Está? ¿Cómo podríamos hacer para que nos diera de una sola vez, no tanto todavía el nombre, sino el número de categoría que sí tenga algún gasto asociado, pero que a su vez nos sume todo lo que está asociado con cada una de las categorías que sí tienen gastos registrados? O sea, la idea sería que, vamos a hacerlo directamente sobre la tabla de gastos, que nos dé la sumatoria de todos los que tienen categoría 2, pero simultáneamente nos dé la sumatoria de todo lo que tenga categoría 1 y de todo lo que tiene categoría 4, pero en la misma sentencia. Bueno, en ese caso, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Vamos a poner acá select sum monto, vamos a poner from, y ahora lo que vamos a hacer es poner una cláusula que a lo mejor, bueno, ya la han visto en el libro, que se denomina group by. Y entonces vamos a agruparlo, ¿por qué? Por categoría. ¿Cómo podemos distinguir las distintas categorías en forma única? Bueno, a través del nombre de la columna FK categoría. Y si hacemos un select asterisco from TBL gastos, fijémonos que, bueno, aparece solamente lo que hemos pedido, ¿sí? Vamos a hacer, digamos, estos micro ejemplos. Si solamente pedimos la sumatoria de la columna del monto, ¿verdad? Pero agregamos el group by, ¿qué es lo que hace? ¿Qué podemos intuir que hace este group by? Bueno, va a generar un conjunto de elementos que van a ser únicos, que van a ser los distintos grupos, y a cada grupo lo que va a hacer es calcularle un valor asociado, uno por cada elemento de ese grupo. En este caso, hace un grupo por cada categoría. Y a cada categoría, que es parte de ese grupo, le asocia un valor único, pero que en este caso está dado por la suma. ¿Se entiende el efecto que tiene, verdad? Acá tenemos solamente un gasto en la categoría 4, entonces acá pone, no lo dice al número de categoría porque no lo pedimos en el select, pero aparece la sumatoria de la categoría 4, la sumatoria de la categoría 1 y la sumatoria de la categoría 2. ¿Está? De hecho, fijémonos que si le agregamos el número de la categoría, vamos a poner acá el orden en el que queremos hacer este select, podemos poner, trabajando con una sola tabla, FK
categoría, el from y el group by. ¿Está? Entonces lo ordena por la categoría. Dice, la categoría 1 en total tiene un gasto asociado de 175, que es este número. La categoría 2 ya vimos que hace la sumatoria de estos dos elementos. Y la categoría 4, ese elemento. Y no aparece la categoría 3. ¿Sí? Bueno, se entiende en forma básica, en una presentación solamente. ¿Qué es lo que hace el group by? El group by genera un conjunto de elementos únicos y asocia a cada uno de esos elementos un valor representativo de ese elemento del grupo. En este caso, lo obtiene a partir de la suma. Entonces, en una sola sentencia, esto después lo pueden, digamos, hacer para que les dé directamente el nombre de la categoría junto con el monto. Podríamos hacerlo, podríamos poner acá, por ejemplo, y vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer dos operaciones en una. Como para decirlo por anticipado, cuando estamos trabajando desde el mundo de la programación, haciendo consultas select a bases de datos relacionales, ¿sí? Generalmente lo que se toma como nombre o como parte del nombre de una variable en programación es el nombre que tiene la columna de la tablita virtual que resulta del select. Entonces, por ejemplo, para este caso no hay problema porque esto sería un identificador correcto como parte del nombre de una variable en programación. Ahora, ¿podríamos interpretar esto como si fuera el nombre o parte del nombre de una variable en programación o no? No sé si se entiende la pregunta. La idea central es que cuando nosotros solicitamos datos con SQL, con la sentencia select, la tabla virtual, esta tabla que no existe en forma explícita, en forma física, sino que se genera en memoria, ¿sí? Tiene encabezados. Y esos encabezados tienen nombre. Entonces, estos nombres son los que usa el mundo de la programación para poder manipular los datos que son parte del resultado de esa consulta. Entonces, aquí no hay problema de que esto sea el nombre o parte del nombre de una variable en programación, pero esto lo puede ser o no. Esto puede ser el nombre de una variable en programación. Y bueno, no lo puede, digamos, no puede ser, ¿por qué? Porque tiene paréntesis. Entonces Paréntesis. no tiene un nombre válido de variable. Entonces, para hacer un primer ejemplo que quede más cerca de lo que necesita la programación, podríamos hacer acá, veamos si lo tenemos a mano, bueno, si no lo hacemos nuevamente, un FK categoría, zoom, y acá algo que nos va a resultar muy útil es poner hash y ponerle un alias o un apodo a esa columna. Entonces acá podríamos poner, por ejemplo, total. Entonces acá podremos poner from tbl gastos, hacer el group by, y ahora la única pequeña, gran diferencia es que ocurre ¿qué cosa? Bueno, acá aparece la palabra total, que reemplaza a lo que nosotros habíamos pedido. Seguimos solicitando este cálculo, solamente que ahora queremos que aparezca, ¿qué cosa? Con este alias, el nombre o el encabezado de esa columna. Y esto va a ser mucho más fácil y mucho más manipulable desde la programación para tomarlo como el nombre, parte del nombre de una variable, ¿sí? Bueno, otra función, digamos, numérica que podríamos aplicar sobre una columna, ya sea un float o un entero, para esa columna es la función de promedio. Si necesitamos, por ejemplo, el gasto promedio, podríamos poner acá, por ejemplo, select abg monto, poner hash promedio, y después poner Profe, from. Sí, estas funciones que usamos, uno puede programar sus propias funciones y después usarlas, o sí tiene que ser las del motor. bueno, acá nosotros usamos las funciones como nativas del motor de base de datos. No vamos a hacer programación al estilo de definir variables, estructuras y ciclos desde un motor de base de datos, ¿sí?
porque lo que necesitamos hacer en el motor de base de datos es hacer la persistencia de los datos. Sí podemos tener lo que se llama un procedimiento almacenado. Ese procedimiento almacenado, procedimiento es una palabra de Pascal que hace referencia a lo que nosotros en programación 1 conocemos como una función. Pero dentro de esas funciones generalmente lo que tenemos es código de SQL. O sea, trabajamos con alguna sentencia muy específica para hacer una inserción o una búsqueda o algún tipo especial de update o de delete. Pero no hacemos la programación, digamos, tradicional desde SQL. Pero hay algunas que ya vienen, digamos, a mano, como por ejemplo la suma o el promedio o el máximo o el mínimo, que son como, digamos, de uso común, que ya las da el propio SQL. ¿Sí? Todo lo demás lo hacemos volcando estos datos allá al mundo de la programación. ¿Se entiende para qué funciona esta funcioncita? Para el promedio, ¿no dijo? Claro, es el average o el valor promedio, que en este caso es sobre toda la columna de monto, pero se devuelve con el nombre de columna promedio. De la misma forma, si quisiéramos saber, por ejemplo, en qué consistió y cuándo se hizo el máximo gasto, vamos a suponer que acá, sin hacer tanto los inner join, etcétera, sino que queremos saber cuándo y cuánto fue el mayor gasto que se hizo. Acá lo vemos a simple vista, pero ¿cómo lo haríamos para hacerlo a través de una consulta? Bueno, podríamos poner cosas select, max, monto, has, bueno, pongamos acá mayor gasto, coma, y podríamos poner fecha, has, no hay problema si es mayúscula o minúscula, porque es distinto, has, fecha, gasto, por ejemplo, from TBL gastos. Entonces, en este caso nos da el máximo gasto y la fecha. Aparte, podríamos poner que nos diga el nombre de la categoría, pero hay que traerla de la otra tabla, hacer el inner join, etc. ¿Sí? Bueno, exactamente lo mismo con lo que sería el mínimo sobre una columna. También pidamos la fecha y acá. Bueno, entonces nos da el valor mínimo, ¿sí? Veamos si quisiéramos hacer alguna alta desde la interfaz y después, bueno, trabajamos con algunas operaciones con las columnas de tipo fecha. Esperemos que esto se actualice. Bueno, no tenemos ningún insert ya en la memoria de los comanditos, así que pongamos acá desc tbl gastos y vamos a hacer un insert into tbl gastos values. Bueno, acá, como para mencionar esto también, si nosotros ya lo habíamos hecho al principio con las 4 inserciones, lo hacemos nuevamente rápidamente, ¿sí? Ponemos en el orden en el que fueron creadas físicamente las columnas, no hace falta especificar nada entre el nombre de la tabla y values. Ponemos en el orden original correcto. Entonces ponemos lo que sería null para que se calcule el ID, la fecha, pongámosle 2017, 0606, el monto, 368,97 y la categoría 3. Bueno, si por alguna razón, esto ya lo habíamos mencionado, nosotros quisiéramos poner acá en un orden diferente al orden en el que fue creado cada campo en la tabla, lo vamos a especificar aquí. Entonces podemos poner primero el ID, después la categoría, FK, categoría, después la fecha, por ejemplo, y finalmente el monto. Entonces, si lo hacemos de esa forma, hay que pasar los datos de esa forma. Entonces vamos a poner la categoría, después la fecha, pongámosle nuevamente 2019-05 y 07, acá. Y finalmente el monto, 485,39. ¿Está? Entonces, funciona, aunque no se respete el orden original, porque estamos diciendo exactamente en qué orden queremos pasar qué datos. Si no hacemos esa aclaración en la lista de valores, se pone directamente en el orden en que se creó la tabla física, ¿sí? Si sabemos que hay algunas columnas que permiten
valores nulos, y hay muchas de esas columnas que permiten valores nulos, y solamente, por ejemplo, 4 que no pueden ser nulas, bueno, en vez de poner, estamos inventando, pero supongamos que hay una tabla de algún tipo de encuesta en donde tenemos 20 columnas, y hay 16 columnas, o de un censo, que podrían ser nulas, porque no hay correo electrónico, no tienen número de pasaporte, o sea, se permitiría que potencialmente sean nulas. Bueno, si nosotros usamos esta sintaxis, tenemos que poner 16 veces la palabrita null ahí en el orden exacto que corresponda a esa columna. Si tuviéramos 20 y hay 16 que son nulas y 4 columnas que no lo son, le damos solamente valores a las 4 columnas que tienen que recibir valores, y si acá hubiera 20 columnas, las demás por defecto se van a llenar con null, ¿sí? O sea, otra variante de cómo hacer las inserciones. Bueno, veamos nuevamente acá un select asterisco from tvlegastos. ¿Está? Bueno, ¿cómo podríamos hacer para, por ejemplo, lo más simple es obtener lo que ocurrió un determinado día, o sea, en una fecha puntual? Vamos a hacerlo directamente sobre una sola tabla. Vamos a poner el select asterisco from tvlegastos, where, si se hace sobre una sola tabla, y bueno, ¿cómo hacemos para elegir una fecha? Se puede hacer tanto con el igual o con el like, dado que la fecha es una cadena. Entonces, ¿qué podríamos poner acá? Por ejemplo, la fecha, probemos con el igual, y después damos un valor para esa cadena, ¿sí? Ahora, fijémonos que tanto lo que es el select asterisco, from, el where, la fecha, y bueno, en este caso las comillitas simples, incluso el punto y coma que vamos a poner después, lo único que necesitan para poder funcionar como una sentencia SQL es el valor de lo que después vamos a considerar el parámetro de esta consulta SQL. O sea, hay que darle un valor, y ¿de dónde va a obtener ese valor la consulta? Bueno, seguramente lo va a obtener de algún control del usuario del navegador, o sea, de un formulario que se envía al servidor. PHP toma ese formulario y usa parte de ese dato de todo lo que le llega para completar esta sentencia. Entonces aquí, si queremos de un día en particular, podríamos poner 2020, mes 10 y 08. Entonces, ese día hubo toda una serie de gastos. En este caso son 2. ¿Está? Después, bueno, lo único que se tiene que hacer es cada sentencia diferente que se quiere ejecutar, dejarla parametrizada, lista para recibir el valor que necesita para activarse o para poder funcionar, y, bueno, aplicarla directamente, ¿sí? Pongamos acá 2019 05 07. ¿Está? La otra forma de hacerlo sería ¿cómo? A través de en vez de poner el igual, poner ¿qué cosa? Para una fecha exacta también. Ponerlo en forma de cadena. O sea, ¿con qué? Bueno, con un like, ¿sí? Y funciona en forma exactamente igual, ¿sí? También podríamos hacer o acceder a cada una de las partes de la fecha. Entonces eso también nos va a resultar interesante, porque si después necesitamos hacer, no sé, un total sobre un año específicamente, o sobre un mes de un determinado año, bueno, se lo puede hacer a través del acceso a las distintas partes de las secciones de la fecha, ¿sí? ¿Cómo podríamos obtener, por ejemplo, la sumatoria de todo lo que ocurrió en el año 2019 solamente? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, uno diría intuitivamente, ¿qué cosa? Un select, sum, la sumatoria sobre qué columna, sobre la columna monto, has, vamos a ponerle acá, por ejemplo, total anual, ¿sí? From tvlegastos. ¿Y aquí qué pondríamos? En el where. ¿Cómo hacemos para que se considere solamente el año 2019? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Alguna idea? Fecha mayor o igual a 2019. A ver, probemos. Fecha mayor o igual. ¿Y aquí qué ponemos? Recordemos. Y entre comillas 2019.
Ahí, 2019. Pero se me hace que sería mejor hacerlo con un like y el por ciento. Claro, bueno, esta, probemos, no funcionaría, salvo que uno compare una fecha con otra, y esto es una cadena, porque en definitiva las fechas son cadenas con esta cadena, pero esta cadena no tiene el formato de una fecha. Sí funcionaría, no está mal, combinar el mayor o igual, siempre y cuando acá pongamos la fecha, pero ojo, esto nos daría el año 2019 en adelante. Entonces, si lo quisiéramos hacer así, vamos a hacerlo como de a poco, ¿está? Es incorrecto a pesar de que nos devuelve algo el motor, pero es incorrecto porque nos devuelve todo lo que pasó del 2019 en adelante. Si lo queremos hacer con esta sintaxis, con este estilo, hay varias formas de hacerlo. Acá podríamos poner un where. Exacto. Habría que poner, y como aporta claridad, pondríamos la fecha, así, pero ya no podemos cancelar. Control Z, Control C, salimos del todo. ¿Qué va a hacer? Bueno, entremos de nuevo. Ahí estamos, use db gastos, pero en realidad es use db gastos con 4. Ahí está, vamos de nuevo. Vamos a poner total anual, from gastos, where. Entonces acá decíamos, ponemos por claridad esto, enter, el and, y fecha menor o igual, ¿a quién? A otra fecha. 2019, mes 12, día 31. Cerramos comillas. Bueno, nuevamente, acá nos da algo. Y acá también nos da algo. Bueno, ¿cuál de los dos algo es el correcto? Bueno, esta es una posibilidad, está perfecto, porque acá dice la fecha tiene que ser mayor o igual al 1 de enero y simultáneamente la fecha tiene que ser menor o igual al 31 del 12. ¿Está? Es correcto. Entonces, vamos a ver si lo podemos hacer accediendo a cada parte del año. Vamos a poner, por ejemplo, el select, zoom, el from, el where, y acá lo que podríamos poner es la función nativa de SQL que se llama year, o sea, year, ¿de quién? De la fecha, que es el campo, y acá poner igual a quién, a 2019. Y nos da el mismo valor, ¿sí? Entonces, esta funciona igual, solamente que es un poquito más breve. ¿Está? También funcionaría con el like, pero ojo que si acá ponemos like, ¿cómo se pone el 2019? Acá, like. Entre comillas simples. Y se obtiene el mismo resultado, ¿sí? O sea, si lo queremos hacer a nivel de número y extrayendo lo que es un año, o sea, el componente del año de la fecha completa, usamos la función year y un número. Pero también se lo puede hacer con like y poner el número entre comillas simples. ¿Está? Bueno. Si queremos lo que ocurrió en un periodo de 2 fechas, y vamos a suponer que a otro equipo por otro tema, pero también teniendo una fecha y un monto y algún tipo de jerarquía o de categoría o clasificación, si fuera para, en lugar de lo que son servicios a la habitación en hoteles, el típico ejemplo de la dirección de tránsito, tendríamos acá las infracciones: exceso de velocidad, pasar un semáforo en rojo, falta de documentación, que esté mal estacionado, etc. ¿Sí? Y bueno, también quisiéramos ver, por ejemplo, bueno, en un determinado periodo, que va desde una fecha inicial a una fecha final, cuál fue el total de los recaudados, o al menos de lo que se emitió como multa. ¿Está? Entonces, ¿cómo lo haríamos entre dos fechas? Bueno, pondríamos acá, total, from, where, y ahora, de nuevo, hay varias posibilidades. Vamos a usar la que vamos a denominar between. Entonces podríamos poner, por ejemplo, fecha, between. ¿Cómo se escribe between? Así. Que quiere decir entre, en inglés. Por inercia, recuerdo que se escribe de esa forma. Estoy casi seguro de que no tiene ninguna H intermedia. Entonces acá podríamos poner, por ejemplo, entre el... Veamos algunas fechas válidas aquí. Entre... Y bueno, no tenemos mucho. Entre julio, por ejemplo,
segunda quincena de julio, por decir algo, ¿está? Lo que pasa es que lo tenemos en años distintos. Bueno, acá, primera quincena o segunda quincena de julio. Bueno, eso sería entre qué y qué. Bueno, entre 2019-alto 07-alto 15 and 2019-alto 07-alto 31. Bueno, entonces nos da directamente la suma. Y vemos que si lo queremos hacer con el between, funciona correctamente. ¿Está? Si no lo queremos hacer con el between es usado básicamente para poner un rango de fechas. Si lo queremos hacer con los operadores de relación, ¿qué vamos a poner? Select, el from, where, y aquí pondríamos qué. Bueno, lo que hicimos recién, donde la fecha sea mayor o igual a esta fecha, se escribe un poquito más, pero el efecto es el mismo, y fecha sea menor o igual a esta otra fecha, y se obtiene el mismo valor, ¿sí? Entonces, between, ponemos una fecha y la otra en el periodo, o bien el AND, lógico, y los operadores relacionales. ¿Está? Bueno, lo mismo pasa con lo que sería la función months. Entonces ustedes ponen en el contexto correcto, digamos month, que es mes, y también day. Y acá ponen la fecha. Entonces, si se arma una sentencia con el contexto completo, van a poder acceder a el año, al mes y al día como componente individual de una fecha, ¿sí? Bueno, más o menos, algo de lo que se vio se pudo entender. Como ven, es muy versátil, ya tiene 40 años, más de 40 años, la tecnología de SQL. El otro día le mostraba el artículo de Intel, que está por venir acá a Argentina, y buscaba estos perfiles de SQL, ¿sí? Entonces, bueno, es importante por todo lo que ya habíamos visto anteriormente. Ahora, si nosotros necesitáramos pasar una base de datos desde un usuario o desde una máquina o una instancia de un gestor hacia otra máquina, ¿qué es lo que haríamos intuitivamente? Bueno, la intuición, una primera intuición que no sería bueno, digamos, llevarla adelante, es ir al sistema de archivos, ir a la carpeta data, ir al directorio data, y decir, bueno, yo llevo esta carpeta, la copio ese directorio en un pendrive, o lo comprimo, lo mando por mail, o por un mensaje, como sea. Otra persona va a su propio motor, donde dice MySQL data, y crea, o sea, la tira ahí a la carpeta. Y después la levantamos. Total, ya dijimos y demostramos muchas veces, una base de datos para MySQL es un directorio debajo de la carpeta data, ¿verdad? Bueno, en este caso no va a funcionar. Sería como, no digo tanto como un milagro, pero sería muy, muy difícil, ¿sí? Muchísima sería la suerte, si pudiéramos sacar un directorio de una carpeta data de un MySQL y tirarlo en otra carpeta data directamente y esperar que todo funcione. Lo más probable es que no va a funcionar. Si tuviéramos algo de suerte, a lo mejor solamente se pueden ver las estructuras de datos, pero no el contenido de las tablas. Entonces, ¿cuál es la forma correcta para poder llevar datos desde una máquina a otra máquina? Que es la que yo voy a usar para pasarles ya las bases de datos prediseñadas, junto con el código inicial de la clase, y cada uno de ustedes va a tener que, bueno, en su casa, si lo siguen ahí como en vivo, y si no, más en otro momento, pero van a hacer lo siguiente. Miren, si nosotros quisiéramos llevar esta base de datos a otra máquina, ¿qué vamos a hacer? Hacemos clic en el nombre de la base de datos. En este caso, DB gastos, comisión 4. Esperemos acá, que reaccione. Bien. Estamos acá, en la base de datos DB gastos, comisión 4. Lo que tendríamos que hacer es ir a donde dice exportar. Esta pequeña tarea que estamos iniciando ahora es lo que se le toma a todos. Y cada uno de ustedes en el momento de, especialmente en el segundo taller, tienen que, bueno, demostrar cómo pueden exportar una base de datos, llevarla a otro lugar y después importarla. Pero no copiando y pegando el directorio, sino que se tiene que hacer a través de estos comandos que están acá en forma visual ya resueltos. Seleccionamos la base de datos y después hacemos dos clics. Uno en exportar y otro en continuar. Entonces, sin tocar nada más, son dos clics. En el panel de la izquierda, clic en la base de datos, ¿verdad? Bueno, después clic en exportar
y clic en continuar. ¿Y qué es lo que se generó? Se generó este archivo de texto, es un archivo de texto plano que se llama dbgastos.com4. Entonces lo vamos a abrir acá, lo vamos a abrir con el bloc de notas o con el Notepad++. Y cuando lo abrimos a ese archivo de texto plano, bueno, nos damos con que es un script de SQL. ¿Qué era un script? Un script es un archivo de texto plano que contiene no cualquier texto plano, sino una serie de palabras clave, en este caso sentencias de SQL, que están bien estructuradas como para que las reciba ¿quién? Un intérprete de SQL, y en este caso muy particular, un intérprete de MySQL. Pero si el archivo de texto plano tuviera la extensión .php, sería un script de PHP, o un script de Python, o un script de cualquier, digamos, otro lenguaje, ¿sí? De lo que se les ocurra, de XML, o un JSON, bueno, pero generalmente cuando se habla de script, tiene que ver con algún lenguaje de programación interpretado, o bien con sentencias de SQL, o cualquier texto plano que esté bien formado para ser un punto de entrada o alimente a un intérprete. En este caso sería MySQL. Ustedes reciben este archivo, yo se los voy a pasar por el grupo o por el aula virtual, o lo descargan, ya vamos a indicar de dónde, ustedes lo van a conseguir como parte del proyecto con código ya inicial de cada clase, cuando veamos estos temas. ¿Cómo hacemos para, una vez que recibimos este archivo, este script vendría a ser, bueno, lo que se dice tradicionalmente en la bibliografía, una foto, una instantánea, en algún determinado momento, del estado de las estructuras de datos y de los datos contenidos en esas estructuras. Acá, en realidad, lo único que nos interesa a nosotros son estas porciones de lo que se llama código generado, es el código generado por el PHP-Merlin, que tiene que ver con la creación y con el poblar estas tablas, la de categorías y después la de gastos. ¿Está? Todo lo demás es parte de lo que se llama un código generado, o sea, no le damos bolilla a eso. ¿Cómo lo podemos importar? Bueno, para importarlo, lo que necesitamos es, para que sea más directo, no lo podríamos importar directamente ahora en nuestra base de datos porque estas tablas ya existen. Lo que conviene o lo que se sugiere es ir acá a inicio y crear una base de datos vacía, o bien, si lo necesitamos en esta base de datos actual, borrar todas las tablas. O sea, vaciarla a la base de datos y recién hacer la importación. Pero lo que nosotros vamos a hacer, si por ejemplo comenzáramos el jueves con esto, diríamos, bueno, tienen que crear la base de datos vacía, que se llame, por ejemplo, inventemos, db clase 18. La crean vacía a la base de datos y recién hacen la importación. ¿Cómo será para nuestro caso? Bueno, es un primer ejemplo. Vamos a venir acá y creamos la base de datos. Vamos a poner, por ejemplo, db prueba comisión 4. db prueba comisión 4. O sea, mostramos, ponemos acá el nombre de la base de datos y crear. Paciencia. Una vez que se crea la base de datos vacía, aparte de crearla, el PHP-Admin ya también la usa, es decir, la selecciona para el uso. ¿Qué vamos a hacer? Clic en importar. Hacemos clic en importar. Entonces acá dice seleccionar archivo. Hacemos clic en seleccionar archivo. Y bueno, vamos al lugar en donde hayamos descargado el script de SQL. En este caso estará en descargas. Lo seleccionamos al archivo, que es este. Ponemos abrir y después hacemos clic en continuar. Acá, continuar. No se toca nada de lo que está alrededor de esto, ¿sí? Bueno, esperemos a que ejecute la creación de las distintas tablas, los inserts. Entonces, el script lo que contiene es todo el conjunto de sentencias de SQL en cuanto a la creación y a la inserción que se necesitan ejecutar para tener exactamente la base de datos tal cual estaba en la máquina de origen. Y nosotros ahora la vamos a tener en nuestra propia máquina, ¿sí? Entonces, si a su vez nosotros tenemos que cederle una base de datos, pasarle una base de datos a alguien más, lo correcto es exportar, y quien la recibe a la base de datos tendrá que hacer importar.
quien la recibe tendría que crear una base de datos vacía y recién hacer la importación. Bueno, la idea es que nos queda una réplica, si es que no hubo cambios desde la última vez, nos queda exactamente todo lo que teníamos en la base de datos anterior, pero ahora en esta otra basecita de datos. ¿Está? Entonces, si lo queremos probar, vamos para acá. Aquí. Pongamos, por ejemplo, use db prueba con 4. Cambiamos y podemos poner select, o podremos poner show tables, y vemos que aparecen las tablas, pero estas tablas están ahora en db prueba comisión 4. Y ponemos el select asterisco from, y por ejemplo tbl categorías. ¿Está? Bueno, ¿se entiende, chicos, cómo hacer la exportación de una base de datos? Hay que hacer clic en la base de datos, hacer clic en exportar y después en continuar. Se genera el script. Si necesitamos recibir un script, lo que hacemos es, lo que se recomienda, que crear una base de datos vacía, usarla, y de ahí hacer clic en importar, seleccionar el archivo y hacer clic en continuar. ¿Está? Bueno, la idea sería, en las siguientes clases, comenzar a ver cómo podríamos tener estos controles en formularios HTML, en donde podríamos pedir, después vamos a ir como especializando los controles. Al principio van a ser solamente cajas de texto, pero después vamos a ver cómo podríamos darle un control especial a cada tipo de dato y de qué forma. Entonces, básicamente, desde lo que es HTML, vamos a pasar estos datos al servidor, en donde los irá a recibir. Bueno, PHP, lo que queríamos hacer como con una especie de división acá, ¿sí? Vamos a hacerlo bien, pongamos esta línea, ¿está? Entonces, esto va hacia lo que es la programación. Acá lo vamos a manipular estos datos como si fuesen, bueno, valores de variables de programación, y por otra parte, esto a su vez después va a ir a lo que es, bueno, armar las sentencias de SQL. Ahí está, tenemos SQL por acá. Acá tendremos nuestro servidor, ¿sí? Que, bueno, para nuestro caso lo vamos a trabajar con PHP, y acá tendríamos nuestro navegador con nuestro formulario, a lo que sería el nivel de HTML. ¿Está? Después vamos a ver cómo hacer el camino inverso, es decir, primero, el primer camino va a ser ir desde la interfaz, que es un HTML común y corriente, al servidor, manipular esto con variables de programación que vamos a hacer que se correspondan con columnas físicas de la base de datos, en una o más tablas, y el camino inverso sería cómo extraer datos desde el motor con sentencia select, llevar estos datos a variables de programación, y después, bueno, dispersar los valores de estas variables de programación en controles de interfaz gráfica en el navegador, en este caso. ¿Está? Entonces vamos a ver los dos caminos. Sigue siendo, nuevamente, una presentación solamente de las ideas, en la forma más directa, más simple posible, pero bueno, ya con esas ideas claras, se va a facilitar mucho el aprendizaje, o es el objetivo, para lo que van a ver después, ¿sí? Bueno, chicos, ¿se pudo entender algo de lo que pudimos ver hoy? Sí, profe, sí se entendió. Tenemos que, bueno, ya ir viendo el tema de las fechas, la entrega, o sea, la situación final de cada uno va a quedar ya, bueno, informada en el departamento. El día, para nuestro caso, va a ser el jueves, porque nosotros tenemos el segundo encuentro de la semana el día jueves, bueno, el 26. La última semana de noviembre, ya, bueno, hay que hacer entrega de las planillas y de la situación final de cada uno, ¿sí? Así que, bueno, ya vamos a ver, ustedes estén tranquilos, las actividades que vamos a poder hacer con el tiempo que queda 1 mes y medio, con, bueno, los contenidos que vamos viendo, ¿sí? Después vamos a hacer también, quizás no parte en sí misma de la asignatura, pero sí se necesita, al menos en forma momentánea o fuera de lo que es el tiempo de clase, que, bueno, se vuelva al modo
consola para evitar todo lo que es interfaz tanto de HTML como de los formularios, etcétera, y volver a hacer hincapié en estos ejercicios de lógica. Ya sabemos que PHP en sí no es por su naturaleza interactivo, no tenemos una función readline o un scanf o un input, no estamos yendo y viniendo con los datos, porque no es ese el propósito. Pero, por sugerencias que nos hacían compañeros de años anteriores, sería bueno, en paralelo, ir teniendo esta gimnasia sobre lo que ya conocemos, en este caso, programar en C# y en la consola, que es un poco más interactiva, para hacer hincapié en lo que son roles de variables. Aquí no estamos usando tanto todavía los if, mucho menos en SQL, porque es como que están implícitos dentro de las cláusulas where, y después con este and, en realidad es como que por dentro se interpreta como una especie de if, pero bueno, no lo estamos explicitando nosotros. Entonces, esa gimnasia de la lógica de la programación con roles de variables, ciclos, de estructuras, bueno, no hay que perder esto, ¿sí? Así que bueno, ya lo vamos a ir manejando. Ustedes estén tranquilos con respecto a los plazos, vamos a hacer la evaluación en base a lo que se pudo ver en clase y con el tiempo que tenemos, ¿sí? Bueno, hasta acá, chicos, vamos a llegar el día de hoy, y bueno, nos vemos la próxima.